Gloria a Dios, mis hermanos. Bueno, vamos a comenzar esta nueva clase. Amén. De la escuela dominical, ¿verdad? Gloria a Cristo. Aunque es viernes, pero es la clase que corresponde a la escuela dominical. Y estaremos viendo la clase número 10, ¿verdad? Que es la segunda clase de la segunda unidad. Amén. Y la clase lleva por nombre Vivir Por fe. por fe. Gloria a Dios. Espero que nos estén ahí viendo y espero que estén atentos, ¿verdad?, a lo que se va a tratar esta clase. Dios los bendiga a todos y espero que sea de bendición esta clase. Hermano, ¿por qué no hace favor de orar por esta clase antes de comenzar? Claro que sí, hermano Alberto, es un privilegio estar en esta tarde para impartir esta clase y vamos a ponerle en la mano del Señor. Amén, amén. Y sobre todo, hermano, dejar que el Espíritu Santo nos ayude, nos dirija y también le revele y le enseñe a cada uno de los que están viéndonos en esta tarde, para toda la iglesia y todo el que quiera participar con nosotros. Si tiene preguntas sobre este tema, envíe su mensaje en cualquier text a mi teléfono, el teléfono de nuestro hermano Alberto, de MAD, y que estaremos dando la respuesta que sea posible. Vamos a tratar de ser un poco lacónicos en este día, pero vamos a hacerlo para la gloria de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te damos la gloria y la honra, Señor, en esta tarde, por tu grandeza, por tus proezas y tus misericordias, Señor, que hasta aquí han sido fieles, Padre. Creemos, Padre, que tú estás en medio de un pueblo que te busca y te alaba, Señor, y que sea humillado delante de ti, Padre. Te pedimos en este día que bendigas, Dios mío, este tema, esta clase, las sagradas escrituras en este día. Padre, que sea de bendición a nuestra vida y nos recuerde la importancia de caminar y vivir por fe en estos tiempos, Padre. En el nombre de Jesús te damos la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Sí, amén. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios, mis hermanos. Bueno, vamos a comenzar la clase. Otra vez lo repito, ¿verdad? Es Vivir por fe. El subtítulo es: los cristianos somos llamados a vivir por la fe en Jesucristo. Amén. El punto, bueno, estaremos viendo en Gálatas capítulo 3, versículo 1 hasta, bueno, del 1 al 3, del 6 al 14 y 19 al 22, casi todo el capítulo, ¿verdad? Vamos a estar viendo ahí. Y sin tardar, vamos a comenzar con el punto número 1. El punto número 1 es recibir el Espíritu por la fe. El subtítulo sería no ser insensatos, ¿verdad? Estos creyentes, hermano pastor, Sí, estaban pasando por un tiempo, yo diría complicado, ¿verdad? En su fe, ¿verdad? Porque es importante recalcar cómo comienza Pablo a llamarlos en el capítulo 3, versículo 1. Es interesante ver que les dice que les llama insensatos, ¿verdad? Les llama insensatos y vemos que está haciendo una exhortación, ¿verdad? A estos Gálatas, ¿verdad? Entonces, los nuevos creyentes de Gálatas estaban
se estaban alejando de la verdad. Amén. ¿Verdad? Eso es el punto número uno, que ellos comenzaron a alejarse de la verdad. Amén. Pablo les pregunta, les hace una pregunta, en el versículo 2, ¿verdad? Les hace una pregunta que, vamos a leerlo ahí en el versículo 2, ¿verdad? Dice, esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por la obra de la ley o por el oír de la fe? ¿Verdad? Ahí comienza el tema ya. Comienza el versículo 1 con una exhortación, el versículo 2 nos presenta, ¿verdad? Que Pablo los confronta, ¿verdad? Con esta pregunta, ¿verdad? Porque si analizamos toda la clase, lo que estaba pasando con los Gálatas es de que se estaban confundiendo en las prácticas de los judaizantes, de los que practicaban el judaísmo, ¿verdad? Entonces Pablo se preocupa por eso y comienza diciéndoles que son unos insensatos, ¿verdad? Y yo analizando eso, mi hermano pastor, decía, bueno, ¿cómo tan fuertes palabras, verdad? Pero sí tenía razón Pablo, Sí, ¿verdad? Tenía razón Pablo porque es una insensatez, ¿verdad? Comenzar a querer practicar algo que nunca habían practicado ellos, ¿verdad? Y que habían recibido el Espíritu por la obra de la fe, ¿verdad? De la gracia de Cristo, pero por la fe, el acto de la fe, claro. Y no por las prácticas de la ley, ¿verdad? Pablo, y tiene razón Pablo, ¿verdad? Porque imagínese usted, hermano, a gentiles, ¿verdad? Que nunca habían obedecido estas leyes, comienzan a querer judaizar, ¿verdad? Cuando lo que los salvó, cuando lo que los redimió fue la gracia de Cristo a través de la fe, y no con ninguna observancia de la fe, de la ley, ¿verdad? Entonces, ¿usted qué opina acerca de esos primeros observaciones, ¿verdad? Estos versículos. Pues es una tremenda exhortación de parte de un líder, ¿verdad? Que contiene en sí mismo la certeza de la verdad de la palabra de Dios, su revelación. La revelación de Dios en realidad en su vida le daba la certeza y la autoridad de poder hablar de esa manera, puesto que la necedad muchas veces nos lleva a la insensatez. En este caso los Gálatas estaban tratando de hacer algo por sí mismos para ganar en realidad la gracia de Dios. Cuando ya el proceso de la salvación en su vida ya había sucedido a través de la obra de la fe y de la predicación del Evangelio que Pablo ya había presentado a ellos en la vida. El viernes pasado veíamos que el Evangelio, solo hay un Evangelio en realidad. Amén. En la vida del creyente solamente debe existir un Evangelio. No dos ni tres, decía uno. Pero ese se recibe por fe. Sí, cuando queremos añadirle a la fe algo que no está en la palabra de Dios, nos volvemos insensatos. Y es digno que se nos reprenda en realidad, porque la palabra insensato es una reprensión que se está dando directamente a una actitud contraria, una actitud quizás negativa, una actitud, digamos, donde la persona en vez de crecer, mengúa en crecimiento. Exactamente. Ahora, por ejemplo, cuando nosotros paramos de crecer en realidad, porque ponemos nuestro prejuicio nuestra manera de pensar, quizás haciendo esto será mejor, pero descuidamos la verdad. Descuidamos la verdad de Dios en nuestra vida cristiana. Entonces, estamos cayendo en el terreno de la insensatez. Amén. Yo pienso de esa manera. Ahora, ellos empezaron por el Espíritu. Amén. Así les dice Pablo, ¿verdad? Que ellos, habiendo comenzado por el Espíritu, ya en el versículo 3, les hace otra pregunta, ¿verdad? Les dice, ¿cómo es que, habiendo comenzado por el Espíritu, vais a terminar por la carne? Por la carne. Entonces quiere decir que hay una intervención carnal ahí, ¿verdad? Que nos pudiera pasar a nosotros, ¿verdad? Hoy en este tiempo, pensar que por lo que hacemos o lo que hemos hecho, recibimos salvación o recibimos la gracia de Cristo, y no es así, ¿verdad?
entonces nos convertimos en insensatos, una vez más. Sí, ojalá el Señor no nos encuentre haciéndole honor a esa palabra de insensatos Insensatez. en nuestra vida realmente, porque la insensatez viene a raíz de espíritu de necedad o de el no tener el conocimiento propio realmente de lo que está alrededor de nosotros y lo aceptamos como que si fuera verdad. En este caso, por ejemplo, el judaizante le dice, tienes que guardar la ley para ser salvo prácticamente. Sería una insensatez para los judíos, para los gentiles, el proponerse en su vida lograr la salvación que ya había sido dada a ellos por el Evangelio, añadiendo el judaísmo a su vida, o sea, la ley de la carne, en este sentido la ley de la carne, porque la ley de la carne realmente se refleja en la ley establecida por los mandatos del Antiguo Testamento, que Pablo le llama ley de la carne. Entonces, pero la ley del Espíritu, ahora que es el Espíritu de gracia, nos ha liberado de la ley de la carne. O sea, en otras palabras, de los mandamientos gravosos, como dice Santiago, que no podemos cumplir porque somos seres humanos carnales. ¿Verdad? Sí. Entonces, eso es obvio. Creo que estoy de acuerdo con usted, ¿verdad? Pero también se refiere a que a la obra de la carne es el ego, ¿verdad? El ego de nosotros que podamos decir por lo que yo hago es que soy el cristiano que soy. Vamos a decir así. Los logros. Los logros que nosotros... dice la clase, ¿verdad? Que cualquier esfuerzo propio puede producir, que nunca puede producir crecimiento. Y eso hace referencia también con lo que estaban pasando ellos, ¿verdad? Claro. El esfuerzo propio no iba a producir crecimiento en sus vidas, sino que, como lo dijo usted hace un momento, iban a ir menguando. ¿verdad? Entonces también en ese caso, nosotros como cristianos, tomarlo para nosotros y los que nos están viendo, ¿verdad? Que nunca pensemos que por nuestros esfuerzos recibiremos salvación o más gracia, ¿verdad? O ningún tipo de favor de parte de Dios, ¿verdad? Que queriendo anular un poco, ¿verdad? El sacrificio de Cristo. Cristo ya lo hizo todo, ¿verdad? Amén. En la cruz del Calvario. Gloria a Dios. Todas sus experiencias como cristianos serían en vano, ¿verdad? Eso es algo curioso, hermano, porque al apegarse al judaísmo, estos gálatas estaban echando por tierra todas las experiencias espirituales que habían tenido cuando recibieron a Jesús, ¿verdad? Cuando vinieron a conocer a Cristo, ¿verdad? Y por ende el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, al querer practicar el judaísmo, estaban echando por tierra todo eso, ¿verdad? Qué peligroso, hermano, para nosotros como cristianos también caer en esa trampa, ¿verdad? Es peligroso, en realidad es peligroso porque trae confusión. Exacto. La obra de Cristo se pone en segundo grado. O sea, el sacrificio de Cristo se pone en segundo grado. La obra de fe se pone en segundo grado. Y se pone en primer grado, digamos, en este caso, la ley de los mandamientos, que no son gravosos para el que tiene la fe en Cristo, en realidad. Pero no como el judaizante lo practicaba en los tiempos de Cristo, en realidad. Me gusta lo que dice aquí, que en realidad, si los gálatas no volvían a la fe en Cristo como la base única de la relación, ¿verdad? En Dios, todo lo que ellos habían hecho realmente lo estaban tirando por la borda. Lo estaban tirando por la borda y estaban siendo más confundidos y menguando realmente en su fe cristiana. Me gusta aquí lo que dice la promesa de Dios a Abraham, porque se acuerda que Dios le dio la promesa a Abraham, ¿verdad? De una innumerable descendencia, ¿verdad? Y la clase nos lleva hasta ese punto donde esa innumerable descendencia son ellos, los gentiles, y nosotros, ¿verdad? Esa promesa que Dios le dio a Abraham acerca de que su descendencia va a ser como las estrellas, ¿verdad? Se cumple con ellos.
¿verdad? ¿Por medio de quién? De Jesucristo solamente. Y en el Evangelio al que ellos habían creído. Correcto. ¿Verdad? Correcto. Es bien interesante que con el simple hecho de creer en Cristo, nos llamamos ya hijos de Dios. Amén. ¿Verdad? Y ya lo que hagamos, de ahí en adelante, no debe de tomar ese lugar, ¿verdad? De tomar el lugar de Cristo, ¿verdad? Que eso es lo que estaba pasando con ellos, ¿verdad? Y yo realmente analizando eso, realmente estaban cometiendo una torpeza estos Gálatas, ¿verdad? Sí. Estaban cometiendo una torpeza porque ¿cómo podían sustituir la gracia por las prácticas judaizantes? Me imagino, por ejemplo, el circuncidarse, ¿verdad? Prácticas como esa. Sí. Y cosas como guardar el sábado, ¿verdad? Sí. Y tantas cosas así, ¿verdad? Que ya le estaban haciendo una carga, ¿verdad? Y sabe que eso nos lleva, hermano, a que de pronto se nos vuelva el evangelio una carga en lugar de ser libertad en Cristo, ¿verdad? Sí. Bueno, es que el tratar de guardar ciertas normas impuestas por los hombres es una carga en realidad. Amén. ¿Verdad? Hay cristianos que tratan de agradar a Dios a través de sus propios esfuerzos humanos. Sí. Esa es una carga demasiado grande. Amén. Hay cristianos que son también, están llevando cargas de mandamientos de otros hombres también, Amén. que les imponen realmente, que haciendo semejantes cosas, de veras van a agradar a Dios. Amén. Y esas son cargas que no podemos nosotros llevar. Amén. La Biblia dice que Jesús dijo que mi carga es pesada, pero es ligera la mía. Ligera. Entonces, es por la gracia que en nosotros está, que la carga, digamos, de guardar la palabra de Dios es ligera, porque Amén. Él guardó en Amén. Cristo. Podemos guardar nosotros su palabra. Ahora, Él pone un ejemplo de Abraham, como acabas de decir tú. Sí, amén. En Abraham, todas las descendencias de Abraham, ¿verdad?, van a ser bendecidas en Abraham. Amén. En el hombre Abraham. Pero Sí. ¿por qué? Porque Abraham actuó en fe. Él representa la fe. Él representa el padre de la fe. El padre de la fe. Ajá. O sea, en otras palabras, el padre de la fe de los gentiles, precisamente es Abraham, como lo es también para los judíos. Pero para nosotros es mucho más, porque vaya, aún Jesús lo dijo, ¿te acuerdas? En el libro de Juan, ¿verdad? Cuando le dijo a Tomás, bienaventurados los que ven, pero más bienaventurados aquellos que no vieron y creyeron. Amén. Ahora nosotros nos insertamos en esa promesa de Abraham, Amén. ¿verdad? Porque él aun cuando no veía cumplida la promesa y la promesa de Dios de descendencia de él, de que hace casi a 100 años de su vida y no tenía descendencia para que esa promesa de Dios se llevara a cabo, se necesita mucha fe. Sí, amén. Entonces los cristianos necesitamos ese tipo de fe, de que aunque no veamos, debemos de creer que Dios lo dijo y lo va a cumplir. Amén. Ahí, hermano, con Abraham, desde de que Dios le hace la promesa a Abraham, comienza ¿cómo le diré? Una travesía hasta llegar a Cristo. Amén. O sea, empiezan a venir generaciones y generaciones. O sea, la promesa de Cristo, de Dios, se iba a cumplir, ¿verdad? Y me gusta lo que dice la clase, que con cada cristiano, con cada convertido que hay hoy en estos días, y desde que el cristianismo existe, cada uno de ellos, cada uno de nosotros, somos hijos de Abraham. La clase lo dice, ¿verdad? Sí. Hijos de Abraham, ¿por qué? Por la fe, ¿verdad? Por la fe que actúa en Abraham y la fe que nosotros ponemos en Cristo Jesús, ¿verdad? Y ese es el ejemplo de nosotros, la fe de Abraham, que también nosotros venimos a recibir el milagro de Cristo, de la salvación, por medio de la fe. Participamos de esa gracia de fe. Amén. Que se nos es dada a través de Jesucristo. Así que tenemos que poner los ojos siempre en el señorío de Cristo. Amén. ¿Te acuerdas la ilustración que pone Jesús, ¿verdad? En San Juan, ¿verdad? Donde dice, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto,
Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Ahora, sabe que esa es una promesa, ¿verdad? De fe, que veamos siempre. Pero aun cuando los mandamientos no estaban establecidos para la ley judía, para los judíos, Abraham está enseñándonos un principio, la fe, que es superior a la ley de los mandamientos incluso. Amén. Hermano, le tengo una pregunta acerca de este segundo punto. Ya vamos en el segundo punto. Y está interesante. ¿Por qué cree usted que se presta para esta confusión? ¿Por qué ellos pudieran caer en esa confusión? ¿Por qué cree usted que ellos... ¿Los Gálatas? Ajá, los Gálatas. Estamos hablando de los Gálatas y ellos caen en esa confusión. Y yo diría que fácilmente, y como nosotros también. ¿Por qué cree usted que ellos cayeron en eso? Yo creo que en parte quizás por su propia negligencia. Okay. Pienso que la negligencia tiene que ver. Porque nunca habían ellos observado la ley y nunca habían conocido la ley. Pero ahora que ya están en Cristo, que ya están bajo la gracia de Cristo, y introducidos en la fe, introducidos en el Evangelio, ya comienzan a observar la ley. ¿Por qué cree usted que se presta a esta confusión? No creo que ellos eran personas que no hayan tenido experiencias espirituales. Sí tenían las experiencias espirituales. Habían recibido la salvación. Y juntamente con la salvación habían recibido las promesas de Dios. Acuérdate que no era por razones de un evangelio equivocado, de un evangelio correcto. Porque ellos no solamente habían aceptado el señorío de Cristo, ¿verdad? Sino que el Espíritu Santo había llegado a sus vidas. Y la presencia del Espíritu Santo era parte de su salvación. Pero los descuidos en la vida de los creyentes pueden llevarnos a la confusión, la falta de dedicación, la falta de entrega, la falta de confianza en el Señor, en su palabra. Es lo mismo hoy en día, hermano. Hay mucha gente confundida con la palabra de Dios. Pero no es porque no se les predica el Evangelio, no es porque no oyen la palabra de Dios correcto, no es porque falten predicadores en su vida, sino porque hay descuidos personales en su vida y prestan más oídos a la falacia de falsos maestros, ¿verdad? De falsos maestros, como estos que están aquí, que escuchar verdaderos maestros, que el verdadero maestro le va a decir la verdad. Y muchas veces la verdad es dura. Sí, amén. Muchas veces el Evangelio es duro. Pero es la verdad de Dios. Y yo creo que la falacia hace eso. Los engañadores son expertos en usar términos, ¿verdad?, apropiados al sentimiento. Tocan esa vibra del sentimiento en los seres humanos y los hacen sentir bien. Y los hacen pensar de que esa es la manera correcta. Creo que ellos se sentían bien con esa terminología. Es decir, si te vuelves judaizante y guardas la ley que se nos dio, entonces tu salvación está completa. Sí, cayeron en el engaño porque tal vez por la ignorancia de no someterse con Dios. El descuido, ¿verdad? El descuido personal. Yo aquí mi pregunta y redacté también la respuesta. ¿Verdad? Muy bien. ¿Cuál es tu posición en eso? Estoy de acuerdo con todo lo que usted dijo, estoy bien de acuerdo, pero yo creo que se presta porque el cristianismo, ese es mi punto de vista, ¿verdad? El cristianismo es la evolución del judaísmo, vamos a decir así, ¿verdad? Porque es fácil, como por ejemplo nosotros tenemos la Biblia, ¿verdad? Y tenemos el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y porque es fácil caer en la doctrina judaica es porque tenemos también acceso a lo demás, ¿verdad? Que podemos ver el Antiguo Testamento y comenzar a hacer una doctrina, ¿verdad? De lo que está ahí, ¿verdad? Porque Cristo viene de una descendencia, ¿verdad? Y esa descendencia son judíos, ¿verdad? Y todos ellos practicaban el judaísmo, ¿verdad? Pero la misma clase nos dice que eso era solamente para que el hombre se diera cuenta de su necesidad de la gracia, se diera cuenta de la necesidad de Cristo, ¿verdad?
Nunca, Dios nunca, su plan nunca era que la ley fuera la que rigiera nuestras vidas. ¿Por qué? Porque lo hizo, me gusta mucho que dice que fue 400, no recuerdo dónde está esa información, pero son algo así como 400, algo de años antes de que se diera la ley. La promesa que se le dio a Abraham fue mucho antes, ¿verdad? De la ley. Entonces, el plan de Dios 430 años aproximadamente. Algo así. Está aquí en la clase, ¿verdad? Que fue dictada que fue la promesa. En el Sinaí fue dictada la ley. Oh, sí. ¿Sí me entiendes? Ajá. Fue dictada la ley 430 años Ajá. después de que fueron librados de Egipto. Sí. O sea, pero ya antes. El principio de la fe ya estaba en función. Ajá. Ya antes estaba la promesa y Pablo lo menciona acerca de una simiente, ¿verdad? Y Pablo mismo le dice ahí, no dice simientes, dice simiente, o sea, que se refiere a una simiente que viene siendo Jesús, ¿verdad? Sí, la simiente de Cristo. La simiente de Cristo. Entonces, eso me llama mucho la atención de que fue la promesa de Cristo, haz de cuenta como si Dios prometió a Cristo antes Amén. de la ley, ¿verdad? Oh, por supuesto. Y por eso es de que a nosotros como gentiles, pues nos debería de mover, ¿verdad? Que el Señor ya nos tenía en cuenta. Amén. Antes de la ley, ¿verdad? Amén. Hay algo que se me viene de pronto sobre la misma pregunta. Ajá, amén. ¿Verdad? Yo creo que los gentiles en Gálatas estaban queriendo imitar algo que no debían de hacerlo, ¿verdad? Ajá, bueno, sí. Y estaban perdiendo su propia identidad como gentiles. Sí. Puesto que como gentiles ellos habían recibido el evangelio. Amén. Y el evangelio para todos, de fe, ¿verdad? Y para fe, ¿verdad? Pero estaban queriendo perder su identidad. Y qué fácil es eso, realmente, perder su identidad como gentiles. En realidad, hoy en día hay organizaciones, hay grupos, hay iglesias que tienen esa mentalidad de enseñar de que, por ejemplo, el nombre de Jesús no es el correcto, según ellos. Y que debemos decir el nombre de Jesús correcto para que Dios nos escuche. Y para que esta oración de veras sea real. Debemos decir el nombre en hebreo para que Dios escuche nuestra oración. Yo creo que viene siendo lo mismo en Gálatas. Algo así. Perdiendo nuestra identidad, nuestras raíces como cristianos. Dios nos ha llamado como grupo étnico, nos ha llamado específicamente. Somos hispanos, ¿verdad? Gloria a Dios. Debemos de mantener nuestra identidad. La obra de Cristo es perfecta en nuestras vidas. Amén. Y nuestro lenguaje, nuestra cultura, nuestra sociedad, nuestra manera de ser glorifica a Dios. Amén. Cuando nosotros, aleluya, lo hacemos de veras sin perder nuestra identidad. Deberíamos de considerar eso como la libertad, ¿verdad? La libertad la libertad que tenemos en Cristo, de expresarnos como somos, como latinos que somos. Amén. Como nuevos creyentes de este siglo, ¿verdad? Correcto, Vamos a decir, de estos tiempos, de esta modernidad que hay y todo eso, ¿verdad? Sí. Entonces deberíamos de sentirnos libres y a la vez un poco orgullosos, ¿verdad? De que podemos tener esa libertad con Cristo. De que Dios se fijó en nosotros. Que se fije en nosotros. Y nunca ha puesto nunca lo ha puesto la ley primero, o sea, la ley judaizante, o sea, la ley judaica, ¿verdad? Sí. Los mandamientos están ahí y nosotros los cumplimos por amor a Cristo. Amén. ¿Verdad? Pero no cargas, ¿verdad? Como estábamos diciendo hace rato, ¿verdad? Como esas que usted menciona. Claro, entonces veamos que es tan importante realmente reconocer la vida en Cristo, la obra de Cristo, y darle el valor a la obra de Cristo, sin importar nuestro origen, nuestra cultura, nuestro lenguaje, sin importar lo que en realidad somos. Dios trata individualmente con cada uno de nosotros. Usted puede ser un francés, un inglés, puede ser un italiano, y Dios va a tratar de acuerdo a esa cultura. Y Dios se glorifica por lo que nosotros hacemos. O sea que Dios trata con los judíos directamente también. Amén. Y entonces hoy en día hay muchos
judíos que están entregándose a Cristo, porque están dándose cuenta que Cristo de verdad es el Mesías que ellos esperaban. Amén. Así que Dios quiere eso, salvarlos. Y ellos, aún con sus tradiciones que tengan, Dios los puede salvar y los está salvando, ¿verdad? Así es. Así como nosotros, vamos a decir, nuestra cultura que tengamos, ¿verdad? Correcto. Amén. Vamos adelante, hermano. También nos menciona la clase que el profeta Habacuc dice, el justo por la fe vivirá, ¿verdad? Amén. Ya lo había dicho el profeta Habacuc, Amén. antes de que viniera Cristo. Antes de que Cristo. Antes de que viniera Cristo, pero ya, o sea que desde que se le dio la ley a Abraham, la promesa de Abraham, De redención. desde ese tiempo, el Señor siempre ha estado con su palabra firme, ¿verdad? Amén. Firme de su promesa, y entendiendo que nosotros somos salvos por fe, ¿verdad? Y es bien interesante, hermano, porque en el primer punto se nos plantea, hermano, que el crecimiento viene por el Espíritu Santo. Amén. Y no por seguir ciertas leyes, ¿verdad? Amén. Entonces, si comenzamos a buscar ciertas maneras de que tenemos que comportarnos, o ciertas reglas que busquemos ahí, escudriñemos la Biblia y ciertas reglas que tengamos que hacer, o buscar el judaísmo y todo eso, entonces estamos haciendo a un lado al Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo que nos debería de hacer crecer, ¿no? Y que nos hace crecer. Gloria al Señor. ¿Por qué no entramos, Alberto, rápidamente? Vamos a ser un poco limitados este día. Amén. Y vamos a dejarle la espinita a los hermanos que lean la palabra de Dios. Amén. Que se metan en estos temas muy preciosos. Acuérdense que el tema de este día es, ¿verdad? Vivir por fe. Y hermanos, sí vivimos por fe. Amén. Tenemos que vivir por fe, más en estos tiempos tan peligrosos. Debemos de vivir por fe. Tenemos que dejar bien claro, hermano, cómo es que se vive por fe, ¿verdad? Y la Biblia nos enseña cómo es que debemos de vivir por fe. Ahora, rechazar la confianza en la ley es el segundo punto, ¿verdad? Amén. Ahora, la ley no justifica a nadie entonces. Oh, no. Amén. ¿Por qué? Porque Cristo vino, ¿verdad? Y ahí es el punto que yo quería tocar. Cristo vino a quitarnos esa carga de la ley, ¿verdad? Cristo vino, lo dice la clase, dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Exacto. Se hizo él maldición para redimirnos de la O sea que Cristo, esto está claro, amén, ¿verdad? Como el agua. Cristo cumplió la ley, amén, amén, las obras de la ley, para redimirnos a nosotros. Amén. Y en él nosotros podemos cumplir la ley. Y si andamos en la gracia amén, también. Amén. Porque si andamos en la gracia y en fe en lo que Cristo hizo, sí podemos cumplir. Pero si no andamos en la gracia y no andamos en su fe, es imposible cumplirlo. Sí, por eso Habacuc dijo eso, ¿verdad? Ajá. En Habacuc, ¿verdad? Capítulo 2, verso 4, ¿verdad? Que el justo por la fe vivirá. Ese es un tema de la reforma, ¿te acuerdas? Sí, amén. De Martín Lutero. ¿Verdad? El justo por la fe vivirá. Porque las imposiciones de la ley humana realmente alejan la gracia de Dios. Y la fe de los hombres se pone en lo que el hombre piensa, no en lo que Dios piensa. Entonces, ese fue el punto generador de Martín Lutero cuando descubrió, en verdad, el justo por la fe vive. No vive por las obras de la carne, ni vive por las obras de la ley, vive por lo que Dios hizo en la cruz del Calvario. Amén. Por la fe en Cristo Jesús. Por la fe en Cristo. Bueno, vamos a avanzar más adelante, vamos al punto número 3. Bueno, vamos a terminar el punto número 2. Los seguidores de Cristo, judíos y gentiles, podían ver el poder y la sabiduría de Dios en la cruz. Ya sea que sean judíos o gentiles, ellos podían ver en Cristo. O sea, que todo creyente ponga su mirada en la cruz de Cristo. ¿Verdad? Que sea judío o que sea gentil. Y Jesús lo dijo, hermano. Jesús lo dijo en el texto que mencioné anteriormente. ¿Verdad? Dijo, así como Moisés levantó la serpiente en el cielo, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Para qué? Para que todos pudiéramos
ver, Amén. Amén. ver la cruz de Cristo. Amén. ¿Qué poder hay en el sacrificio de Cristo? No solamente en la cruz, sino en el sacrificio de Cristo. Ujú, Tenemos que verlo para creerlo. ujú. Gloria al Señor. Eso es muy importante Entonces todos seremos justificados por la fe en Cristo en Jesús, Cristo. ¿verdad? Sí, El creyente también recibe el Espíritu Santo. amén. Entonces eso es como el paquete completo, ¿verdad? El Amén. paquete completo. Gloria a Dios. El Señor, creyendo en Jesús, viene el Espíritu Santo y nos capacita para servirle Amén. y para crecer, ¿verdad? Y para, hermano, también tener cuidado de falsas doctrinas. ¿verdad? Correcto. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo va a estar hablando todo el tiempo. Si nosotros tenemos una comunión con Él, ¿verdad? Desde el momento que, dice el apóstol Pablo en Corintios, desde el momento que creímos somos ¿qué? Sellados Amén. con el Espíritu Santo. Amén. Amén. Somos sellados. Amén. O sea, somos propiedad de Él. Sí. Es la obra de fe. Esa es la obra de fe. Ujú. El Espíritu Santo participando en la gracia, en la salvación de los Sí. seres humanos. Y la otra es que viene la promesa del Espíritu Santo. Ujú. El poder dado Amén. al creyente, Sí, el bautismo, ¿verdad? sí, del bautismo del Espíritu Santo, el poder dado a través del bautismo, ¿verdad? Al creyente para ser realmente evangelizar, para predicar, Sí, para servir, ¿verdad? para servir, para De llevar a cualquier cabo manera. los dones. Amén. Así que la presencia del Espíritu Santo es indiscutible Amén. en la vida del creyente, ¿no? Amén. Y sin embargo, hermano, ellos habían recibido esto. Todo eso lo habían recibido. Ellos habían recibido todo esto igual como nosotros, mas Amén. sin embargo se estaban entorpeciendo porque había falsos maestros ahí en ese tiempo. Y fue necesario que Pablo hiciera eso, mandarles esta carta a ellos, que observaran cómo fue lo que qué fue lo que sucedió con ellos, ¿verdad? Amén. Y también nosotros como cristianos hoy en día hacemos el mismo llamado y ese mismo llamado el Señor nos lo hace a nosotros. Amén. ¿Por qué somos salvos? Por la gracia de Cristo. Gloria al Señor. Yo me Gloria a siento Dios. muy contento por eso, hermano, porque yo sin Cristo no merecía nada. Amén. Amén. Si yo no merecía nada. Somos pecadores, simplemente somos Sí, pecadores. amén. ¿Verdad? Y eso es lo que nos viene a decir, hermano. Irónicamente, la ley es lo que viene a decirnos que somos pecadores. Sí, no puedes hacerlo, no puedes hacerlo. Sí, exacto. Viene a recalcarnos nuestro pecado, Sí, sí, ¿verdad? sí, sí. La ley eso es lo que hacía. Entonces ellos ya estaban volviéndose a eso, ¿verdad? A abrazarse. A esos principios de la ley, ¿verdad? Amén, amén. Aleluya. La ley no es de fe, dice, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas, Amén, amén. dice el apóstol Pablo. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por fe vivirá. Amén, amén. Así que, gloria al Aquí Señor. hay una lectura bien interesante, hermano. Dice, el Hijo de Dios se humilló al venir a este mundo y padecer la muerte de un criminal por toda la humanidad. Santo. Imagínense, hermano, vino el Señor Jesucristo y se humilló Amén. como un criminal, vino a pasar para hacer a un lado todo lo que el hombre no podía hacer, Amén. ¿verdad? Gloria al Y que en él sí se puede. Ahora, Vamos en el punto número 3, hermano. Amén. Entonces, sí, la promesa de Dios se recibe por la fe. gloria a Dios. Pablo hizo un repaso de la historia familiar de Abraham para mostrar que la gracia de Dios trae salvación tanto a judíos como a gentiles, ¿verdad? Eso lo podemos encontrar en Gálatas 3:15, Amén. ¿verdad? Amén. Dios estableció su pacto con Abraham 430 años. Ahí está lo que decíamos Sí, sí, hace un momento, Hace ¿verdad? un rato. Sí. Que 430 años antes, Amén. ¿verdad? Sí. Bueno, seguimos adelante. Dice Pablo no quería que los Gálatas malentendieran el lugar de la ley en el plan de Dios. O sea, que la ley no es mala, vamos a decir así, ¿verdad? No, Así, claro. en palabras simples, ¿verdad? Claro que no. La ley, y tampoco queremos que se malentienda, ¿verdad? Los hermanos vayan a decir, bueno, pues entonces la ley, ¿qué? ¿Verdad? No sé. La ley es dada por Dios, ¿verdad? También a su pueblo, pero solamente en la gracia de Cristo podemos cumplir. Es más, ¿Verdad? el apóstol Pablo lo pone después, ¿verdad? Ajá. Tanto en Romanos como en Gálatas, como el ayo Mm, ujú. que nos lleva a Cristo. Ah, ok, amén. Como aquel
aquella parte que necesitas para que conozcas a Dios. Amén. Porque Dios se revela a través de su palabra. Sí, amén. Amén. Entonces ese es el daño. Aunque no te salva, pero te muestra el Salvador. Amén. Te muestra también tu necesidad. Te muestra tu necesidad de salvación. Amén. Entonces, por eso es tan importante la palabra de Dios, Amén. la ley de los mandamientos también, del Antiguo Mandamiento, porque es la base principal por la cual Dios se revela y también nos revela la necesidad que hay en nosotros de conocer a Cristo como nuestro único medio de salvación. Amén. Y esa es la fe activa. Entonces ya por último, vamos a ponerlo así, ¿verdad? La ley no contradice, ¿verdad? La gracia. La ley no contradice las promesas de Dios, ¿verdad? Absolutamente. Porque Él nunca se va a contradecir. Nunca. Nunca se va a contradecir. Pero es bueno analizarlo de qué es lo que verdaderamente nos llevaría. O sea, como vamos a decirlo, que son puntos que tenemos que ir reconociendo, ¿verdad? Como ellos, o sea, Sí. no inclinarnos por decir a la ley que es palabra de Dios y haciendo un lado la gracia, ¿verdad? Como ya lo estuvimos viendo toda la vida. Obviamente, en la libertad que tenemos en Cristo, entendemos perfectamente que la ley fue los preceptos de Dios Amén. para su pueblo. Amén. Nosotros como pueblo de Dios, cristianos, Amén. que hemos sido alcanzados por misericordia, tenemos que aceptar esos preceptos de Dios como la verdad, una verdad grande en nuestras vidas, sin desechar realmente eso y sin caer en el juego de la religiosidad del judaísmo. ¿Sí me entienden? Sí, sí, sí. Para que la obra de Dios se perfeccione en nosotros, porque vivimos en la era de la gracia, del Espíritu Santo. Qué bendecidos somos, ¿verdad? Somos bendecidos, gracias al Señor. Amén. Es algo tremendo. Podemos seguir esta clase, hermano, mucho más tiempo, pero tenemos el tiempo un poco que nos está pasando. Pero yo le invito, hermano, a que vivamos por fe Amén. en Cristo, aleluya, sin desechar la obra de la gracia jamás, y ver el ejemplo de los Gálatas en su confusión, en su manera de pensar, en que ellos sean un espejo para nosotros. Sí, amén. Para que nosotros pongamos atención realmente a lo que es la gracia del Evangelio y no dejarnos confundir por estratagema de maestros De hombre, sea. o de hombres que tienen ideas muchas veces erróneas, sino que podamos analizar la palabra de Dios, escudriñarla y poderla poner en práctica y por obra. El problema con los Gálatas que no estaban poniendo en práctica y en obra, Sí. lo aprendido. Amén. El problema principal, yo pienso, de estos Gálatas era que estaban haciendo a un lado el Espíritu Santo. Estaban haciendo un lado la guianza del Espíritu Santo. La guianza del Espíritu Santo. Y sí, hermano, ese es el peligro letal en la vida de la iglesia en estos tiempos. Sí, amén. Amén. Hacer un lado la guianza del Espíritu Amén. Santo. Todos necesitamos la presencia del Espíritu Santo Amén. para poder interpretar, para poder discernir, para poder hacer la voluntad de Dios Sí, amén. y desarrollar los dones del Señor. Amén. Así que, Bueno. ¿algún consejo para los hermanos antes de que Hermano, bueno, pues que sigan leyendo su clase, los hermanos de Cristo la Respuesta. Les mando un saludo y espero verlos pronto. Sigan leyendo su clase. Y el consejo de esta clase, ¿verdad? Que la estuvimos repitiendo durante todo este tiempo, es de que cuidemos el vivir por gracia y cuidemos a ser guiados por el Espíritu Santo, ¿verdad? Y no por Aleluya. nuestra fuerza o nuestros propios pensamientos. Dios me los bendiga, mis hermanos. Dios les bendiga, hermanos.